En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Sean bienvenidos, amados hermanos. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. En realidad hay miles de temas en la Biblia y estos temas son recurrentes, se repiten en los púlpitos y en todo lugar que nos toca a nosotros predicar. Hoy voy a hablarles sobre la enfermedad y sobre la obra redentora que Cristo realizó en la cruz, porque la Biblia declara que el Señor nos redime del pecado, pero que también el Señor hizo provisión para sanar nuestras enfermedades. En el libro de Isaías se dice que por sus llagas nosotros somos curados. Y esta expresión que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, la utiliza Mateo para explicar la forma como Cristo sanaba y liberaba al pueblo de sus pecados y también de sus enfermedades. Bien, ¿qué es en sí la enfermedad? Vamos a comenzar por ahí. Una definición que se encuentra en los diccionarios. Dice los diccionarios, principalmente el diccionario de la Academia Española. La enfermedad es un deterioro de la salud, un deterioro físico. Es un deterioro del organismo humano. La enfermedad es un debilitamiento del sistema natural inmunológico. Eso es lo que dicen los científicos, los médicos, los que estudian el cuerpo humano. La Organización Mundial de Salud también ha elaborado una definición respecto a lo que es la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad es una alteración y un debilitamiento del estado fisiológico o del estado del cuerpo en una o varias partes del cuerpo humano, porque hay enfermedades respecto a la cabeza, a los pies y así sucesivamente. Estas enfermedades se manifiestan por síntomas y por ciertas características y signos que los médicos, a través de los exámenes y la observación, ellos reconocen. Ahora, ¿por qué se enferman los seres humanos? Bueno, cuando leemos la Biblia, nosotros entendemos que Adán y Eva fueron creados perfectos. En los cuerpos de Adán y Eva no había ninguna enfermedad. Así que Dios dijo, al hablar de su creación y especialmente de la creación humana, Él dijo que todo lo que Él había hecho era bueno. Y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. O sea, que la obra de Dios era excelente, era perfecta. Así que no había enfermedad. La enfermedad y los males que hay en este mundo surgieron a causa de la rebelión, de la desobediencia del ser humano. Adán y Eva eran perfectos y Dios había dicho que no comieran de un determinado árbol, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Por primera vez se menciona la palabra muerte. Eso significaba que el ser humano no había sido creado para la muerte. El ser humano fue creado por Dios para que viviera eternamente.
que se procreara y que formara un mundo donde los seres humanos ética y moralmente y físicamente fueran perfectos. Pero el pecado, la muerte, la maldición de la muerte penetró al mundo como un castigo, como una maldición que parte de Dios al hombre. Ya Dios le había advertido al hombre que el día que desobedecieran el mandato que Dios les había dado de no comer de ese árbol, iban a morir. Así que debemos de entender esto de entrada, claro. Claro, no debería de haber ningún problema de tipo físico, moral o espiritual. Así que el pecado hizo que entrara la enfermedad, el debilitamiento, la imperfección física y moral del ser humano, y ese pecado es castigado con la muerte física, con la muerte espiritual y la muerte eterna. Eso lo tienen claro todos los cristianos que han sido enseñados a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay varias causas de la enfermedad. Analizando la sociedad, la historia del hombre, hay varias causas. La pobreza es una de las principales causas de la enfermedad del ser humano. La ignorancia también, porque a veces personas que hacen cosas que no les convienen y por su ignorancia se enferman, y algunos por su ignorancia se mueren. El quebrantamiento de leyes naturales. Dios estableció no solamente leyes espirituales, sino leyes naturales para que nosotros pudiéramos vivir en orden, pudiéramos vivir en paz y que pudiéramos vivir en prosperidad. Pero el quebrantamiento de estas leyes naturales y algunas leyes sociales, fisiológicas, morales, ecológicas y de higiene, al quebrantar todas estas leyes establecidas en la sociedad humana, de ahí vienen las enfermedades. Los vicios también causan las enfermedades. La forma corrompida, la forma rebelde del vivir humano hace de que el hombre se enferme y se muera. Ahora, volviendo a la perspectiva bíblica, ¿cuál es el origen de la enfermedad? Bueno, es el pecado, la causa de la enfermedad y de la muerte. Dios maldijo al hombre, Dios maldijo a la mujer, Dios maldijo también la tierra en que vivimos. Cuando Dios introdujo la maldición a la tierra, maldita sea la tierra por tu causa, entonces estamos hablando de que el pecado afectó no solamente a Adán y a Eva, al ser humano, sino a su medio ambiente. El ser humano, bajo maldición de pecado, por causa del pecado, no podía vivir en una tierra bendita. Así que también el medio en que vive el hombre también fue maldito. La tierra fue maldecida por causa o como consecuencia del pecado del ser humano. Ahora, también la enfermedad en la Biblia a veces viene por la violación de la justicia de Dios. Y la violación de la justicia de Dios trae castigo. Vemos en el registro bíblico, en el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo Dios castigó a culturas enteras, a pueblos enteros, a causa de la forma en cómo estaban viviendo estas personas. Y el juicio de Dios cayó sobre estas culturas.
Y al pueblo de Dios, porque Dios escogió un pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, Dios le advierte y le dice que si ellos obedecen, si ellos se someten a sus leyes establecidas por Él, si ellos le honran y le temen, entonces ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti. Allí hay una promesa de parte del Señor al pueblo escogido de Israel. Porque los israelitas habían sido testigos cómo Dios había juzgado al pueblo egipcio y al faraón, y que les había enviado varias enfermedades como un juicio, como un castigo de su rebelión y de su pecado. Y entonces Dios le dice, si ustedes obedecen, si ustedes se someten a mis mandamientos, si ustedes me honran, entonces ninguna de las enfermedades que yo envié a los egipcios, te enviaré a ti. Esas enfermedades debemos de entender que eran juicios, porque hay muchas enfermedades que nosotros los cristianos padecemos y que el mundo entero padece, que son consecuencia del pecado original de nuestros padres, pero que no son forzosamente enfermedades a manera de juicio que cayó sobre ciertas culturas y sobre ciertos individuos a lo largo de la historia, según nos lo narra las Sagradas Escrituras. Así que cuando se viola la justicia de Dios, cuando Dios nos habla y habla a toda la raza humana y el hombre no quiere escuchar y vive conforme a su propia voluntad, entonces está en peligro de ser sometido a un juicio directo de parte de Dios. Ahora, si con la ayuda de la ciencia médica es posible mitigar y curar ciertas enfermedades, está claro que aunque la medicina ha avanzado, hay enfermedades que hoy se curan que en la antigüedad no podían curarse. Pero no hay una garantía de inmunización del cuerpo humano. Así que debemos de entender y reflexionar en esto. Debemos reflexionar que buscar las causas de la enfermedad es importante. Por ejemplo, usted está enfermo, usted hermano y hermana, y usted va donde el médico. El médico, para conocer la causa exacta de su enfermedad, le envía al laboratorio para que le hagan una serie de exámenes. En base de esos exámenes, el médico puede elaborar un diagnóstico bastante acertado. Y conforme a ese diagnóstico, entonces él puede prescribir qué clase de medicina usted debe de tomar. Eso aliviará su enfermedad o sanará su enfermedad. Pero el mismo médico que le está recetando a usted determinadas medicinas, él también está enfermo. No hay un cuerpo humano que esté completamente sano. ¿Cuántos pastores hay en este momento parados en los púlpitos? ¿Cuántos líderes están predicando? ¿Cuántos evangelistas y misioneros hay? Y ninguno de ellos tiene un cuerpo perfecto. Todos tenemos debilidades, carencias físicas, todos tenemos enfermedades. ¿Me miran a mí? Yo tengo varias enfermedades y también tengo problemas con los ojos y por eso uso este aparatito que se llama anteojo. Así que no hay ningún ser humano que pueda decir yo tengo una salud perfecta. Entonces, cuando la enfermedad hace presa en nosotros, debemos de reflexionar y debemos de buscar la causa de nuestras enfermedades. Los médicos son especialistas,
para encontrar las causas de las enfermedades físicas, pero también la Biblia nos enseña que hay causas de índole espiritual, causas espirituales que hacen que las personas se enfermen o reciban una enfermedad como un juicio o un castigo de parte de Dios. Debemos entender que la enfermedad y la muerte son hechos irrefutables. Todos nacemos y todos vamos a morir, porque eso ya está establecido por el Dios Todopoderoso, el Dios soberano. Está establecido que el hombre nazca, muera una sola vez y después el juicio. Eso es una ley irrefutable que se cumple en todo ser humano. Entonces, debemos de cuidar nuestra salud, porque hay en nosotros un anhelo y un deseo de vida. Y Dios creó al hombre para vivir eternamente. La enfermedad en la Biblia se menciona como un enemigo y se menciona como una maldición, como algo extraño al decreto y al destino que Dios había establecido para la raza humana, porque Dios hizo al hombre para vivir eternamente. Y la enfermedad es un castigo, una maldición que provino de la desobediencia del ser humano. Debemos de entender que la enfermedad y la muerte pues son hechos irrefutables. Somos personas que inevitablemente nos vamos a enfermar y a morir. En este mismo momento que les estoy hablando, en todos los hospitales del mundo, en todas las clínicas, en todos los países, hay personas que están agonizando. Y entre esas personas que están agonizando, ahí hay creyentes también. Hay pastores, hay líderes, hay hombres y mujeres que son fieles al Señor y están allí esperando el día de su muerte. Así que eso es inevitable. Hay algunas personas que están orando y el Señor se la lleva. Qué muerte tan gloriosa. Pero la mayoría agonizan, sufren lo que Pablo dice, los dolores de la muerte. Así que la enfermedad es un hecho. Todos vamos a morir y todos vamos a morir a causa de muchos años. Hay personas que tienen 100 años, apenas caminan, están postrados, los alimentan ahí en su lecho y ahí morirán. Hay otros que mueren incluso en el vientre de su madre y otros mueren como niños o adolescentes o jóvenes en la flor de la vida. Así que hay muchas causas que provocan las enfermedades de los seres humanos. Entonces, causas físicas, por quebrantar las leyes del Señor, porque se vive de una manera no correcta, porque Dios ha establecido leyes espirituales y físicas y el hombre quebranta todas esas leyes. Y por eso sobreviene la muerte al ser humano. Hay muerte física, hay muerte espiritual. Vamos a seguir hablando de esto en las otras enseñanzas, en el día de mañana, pasado mañana, para explicar bien el asunto de la enfermedad y cómo Jesucristo tomó en cuenta la enfermedad de nosotros, los redimidos, y cómo el Señor puede sanar las enfermedades nuestras. Pero no hay garantía de que seamos inmunes a la enfermedad. Conozco hombres de Dios que fueron sanados de enfermedades que no podía sanar a la ciencia humana, pero a la larga estos seres
de Dios, estos pastores y hombres fieles, murieron de otra enfermedad, porque de algo tenemos que morir. Así pues, entonces, vamos a seguir hablando de la enfermedad. Debemos de entender que eso es un hecho irrefutable y es una condición común y universal de la raza humana. Entonces, también, ¿por qué es que nos resistimos a la muerte y nos resistimos a la enfermedad? Pero, ¿por qué es que no podemos ser completamente sanos? Todo eso lo explica las Sagradas Escrituras. Y les ruego a ustedes que oren para que Dios nos dé a nosotros, los predicadores, sabiduría para poder explicar estas cosas. No queremos enfermarnos, no queremos morir, porque Dios nos hizo para la eternidad, nos hizo para la vida y no para la muerte. Así que la muerte y la enfermedad son cosas extrañas en cuanto a que fueron introducidas como un castigo y como una maldición a la raza humana. Vamos a seguir hablando, pues entonces, vamos a seguir hablando de esto mañana y yo los espero a ustedes, hermanos y hermanas, que estén pendientes de estas enseñanzas para que tengamos bien en claro de que la enfermedad es un juicio de Dios para aquellos que viven sin Dios, pero también es un juicio de Dios para sus propios hijos. Voy a citar algunos textos que corroboran precisamente este criterio. Los espero entonces mañana. Mientras tanto, Dios les bendiga y cuiden la salud de ustedes, la salud de sus hijos, de toda la familia. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.